Buenas tardes. Hoy vamos a presentar un análisis basado en el texto El origen del Estado de Antonio Guerrero Torres y Moisés Vaccaro Fernández. Este trabajo no tiene como fin presentar una investigación nueva, sino reflexionar críticamente sobre diferentes teorías que explican por qué y cómo surgió el Estado. Es importante aclarar que cuando los autores hablan de Estado, se refieren a estructuras sociales que resuelven la complejidad de la vida en comunidad. Estas estructuras no siempre se ajustan a la idea moderna de Estado, pero cumplen una función de organización y control. Nos encontramos con esta pregunta: ¿es el Estado una necesidad social surgida de forma natural o el resultado de conflictos internos dentro de la sociedad? Para abordar esta cuestión, los autores se apoyan en dos grandes teorías: la teoría de la armonía social y la teoría del conflicto social. A lo largo de esta exposición iremos explicando estas teorías, sus representantes, sus puntos fuertes y débiles y finalmente presentaremos la postura crítica que los autores adoptan sobre el origen del Estado. Comenzamos analizando el texto El origen del Estado de Antonio Guerrero Torres y Moisés Vaccaro Fernández. Cuando hablan de Estado, los autores lo usan como una convención, una forma de designar estructuras de poder que surgen para enfrentar la complejidad social, aunque no todas coincidan con el concepto moderno de Estado. El debate central ¿es el Estado una necesidad natural de las sociedades complejas o es una construcción que surge de conflictos internos? Para esto, los autores se basan en dos enfoques principales. Primero, la teoría de la armonía social sostiene que el Estado surge para organizar de manera colaborativa la vida social. Segundo, la teoría del conflicto social plantea que el Estado surge como instrumento de dominio de una clase sobre otra. Desde el inicio, los autores anuncian que se inclinan por la segunda perspectiva, que es la crítica del poder y la represión. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Yurena Sanacosta y yo voy a hablarles sobre las teorías del origen del Estado. Inicialmente, con la primera parte, que es la armonía social. Empezaré explicando que la teoría de la armonía social es una de las principales corrientes que intenta explicar el origen del Estado. Esta teoría sostiene que las sociedades tienen una tendencia natural hacia la cooperación, el equilibrio y la autorregulación. Según este enfoque, el Estado aparece como una forma de organizar y mantener el orden social a medida que las sociedades se vuelven más complejas. El autor representativo es Elman Cedice, quien propone que el Estado surge para gestionar el reparto del excedente generado por la mejora de la producción. Otro autor relevante es Adam Ferguson, quien plantea que el conflicto externo, como la guerra, puede fortalecer la cooperación interna. Sin embargo, a pesar de aceptar el conflicto, su interpretación sigue siendo armónica. En resumen, para esta corriente, el Estado no es una herramienta de represión, sino una respuesta organizativa y funcional a nuevas necesidades sociales. En este enfoque, el Estado no es represivo, sino un árbitro necesario para gestionar el orden y el bienestar común. Aquí encontramos dos claves. La primera, el funcionalismo, donde la sociedad funciona como un organismo. Cada parte cumple un rol necesario para el equilibrio. Y también encontramos el estructuralismo. Destaca la conciencia colectiva y la solidaridad. El Estado surge de la necesidad de coordinar tareas y funciones sociales, como la división del trabajo. Autores como Elman Cedice plantean que el Estado aparece cuando se vuelve necesario distribuir de forma justa los excedentes productivos. Por ejemplo, con la mejora tecnológica aparecen excedentes. Para distribuirlos surgen figuras administrativas y burocráticas. También se menciona que Adam Ferguson, quien curiosamente combina elementos del conflicto, rivalidad externa, con el orden interno sin ver contradicción. En esta visión, el Estado cumple una función interrogadora y no represiva. La burocracia surge para organizar y los ciudadanos aceptan esta estructura voluntariamente.
Ahora pasaremos a la segunda gran corriente, la teoría del conflicto social, que ofrece una visión muy distinta sobre el origen del Estado. A diferencia de la armonía social, esta teoría sostiene que el Estado surge como consecuencia de conflictos, tensiones y desigualdades, ya que sea un grupo dentro de la sociedad o frente a amenazas externas. Dentro de esta teoría encontramos dos enfoques principales: el enfoque de Herbert Spencer y el de Marx y Engels. Cuando hablamos del de Herbert Spencer, estamos hablando de quien considera que el Estado se origina para resolver los conflictos, aquí generalmente a través de guerra. Por otro lado, el de Marx y Engels, quienes explican que el Estado surge como una herramienta de dominación interna para proteger los intereses de una minoría que controla los medios de producción. Ambos enfoques coinciden en que el Estado es una estructura que para Marx es abolida y para Spencer es muy necesaria. Destacan autores como Marvin Harris, quien permanece a la corriente del materialismo cultural. Harris propone que el Estado no solo tiene una base económica, sino que también una dimensión ideológica que justifica las desigualdades. Para esta corriente, el Estado no es neutral. Su función principal es mantener un orden establecido a favor de los grupos dominantes. En contraste, la teoría del conflicto plantea que el Estado surge como una respuesta a tensiones y contradicciones, especialmente internas. Se mencionan dos variantes, la del conflicto externo y la del conflicto interno. Como ya se sabe, Spencer habla del conflicto externo. El Estado surge por guerras. Una sociedad bien organizada gana conflictos y consolida el poder. Y el conflicto interno de Marx y Engels es la lucha de las clases del origen al Estado, que sirven para mantener el dominio de una clase minoritaria. Ambos coinciden en que el Estado es una herramienta de represión y control, aunque Spencer lo ve como un mal necesario y Marx como una estructura a abolir. Autores como Marvin Harris y la corriente materialista cultural profundizan cómo esta visión incluye en el papel de la economía, la política y la ideología superestructurada, como niveles inseparables para entender el origen del Estado. Según esta visión, la superestructurada, la religión, leyes y valores se usan para justificar la desigualdad, haciendo que las personas acepten voluntariamente su situación subordinada. Para estas corrientes, el Estado no es neutral, sino que nace una necesidad de controlar los recursos y al pueblo cuando aparecen excedentes económicos. Buenas tardes, mi nombre es Mileis Natalie Romero Valdeblanque y les vengo a hablar sobre la visión creativa y la tesis propia. Bueno, pues los autores en el texto toman una posición muy clara respecto a lo que se habla, ya que el Estado no nace de una armonía ni de una relación colectiva, nace de una estructura creada por grupos privilegiados para controlar los recursos y su manera de poder. En su tesis propia apoyan el análisis de lo que son los procesos históricos de la revolución neolítica, cuando las sociedades humanas comenzaron a producir sus alimentos, generando excedentes y se volvieron entre ellos mismos más sedentarios. En este contexto aparecieron los nuevos roles sociales, como son lo que son encargados de administrar los excedentes, organizar el trabajo y distribuir los recursos entre sí, ya que con el tiempo estos administradores se convirtieron en burocracia y élites gubernamentales entre ellos. Además, se desarrollan formas de control ideológico, como lo que es la religión, las leyes, y entre ellos para justificar esa nueva estructura de poder. Los autores critican especialmente a Service, quien plantea que las sociedades elegiben entre sus líderes para mantener un orden. Ellos responden que no explican por qué esas élites terminan entre sí heredando el poder ni cómo se forma la desigualdad. En cambio, la explicación de Harris, que combinan lo que son los factores políticos con los factores ideológicos, les parece muchísimo más coherente, porque para ellos el Estado surge de la necesidad de mantener una situación desigual, más no de resolverla, considerando que el verdadero origen del Estado está en el conflicto interno, especialmente tras la llamada de la Revolución Neolítica,
Cuando mejoró el clima, creció la población, surgió la producción económica, este excedente no fue distribuido de forma equitativa, sino por ciertos grupos que se apropiaron de él y crecieron entre estructuras para poder mantener su control. Como es así en esa actitud, así surge el Estado, como una casta burocrática, militar y sacerdotal, con leyes y valores morales para entre ellos justificar su desigualdad. Ya que se critica a Serviss, quien dice que la burocracia surge de lo natural y que la sociedad elige a los administradores, que son los autores que cuestionan entre ellas por qué esta clase recibe más beneficios, qué justifica que ese poder se vuelva hereditario. Las explicaciones de Harris, en cambio, sí convienen a los autores, ya que su necesidad excede para construir los canales, los templos, luego quienes lo administran acaparan todo el poder. El Estado aparece para organizar y proteger esa desigualdad a la que ellos acarrean. Los autores rechazan la idea de que el Estado sea una creación armónica o consensuada. En cambio, lo entienden como el resultado de un proceso histórico, donde una minoría se apropia del poder económico y lo convierte en poder político e ideológico. A través de estructuras como la burocracia, las fuerzas militares y la religión, el Estado se vuelve una herramienta para mantener el control social, justificando las desigualdades como si fueran naturales o simplemente inevitables. Lo más interesante es cómo nos muestran que incluso hoy en día muchas de estas lógicas siguen vigentes. El Estado en muchas ocasiones sigue actuando como árbitro que aparenta neutralidad, pero en realidad reproduce relaciones de poder y privilegio. En resumen, el Estado nace con el excedente. Una minoría lo controla y se crean estructuras coercitivas e ideológicas para sostener ese poder. Esto no es voluntario ni natural, sino que es parte de un proceso de dominación. Finalmente, se invita a repensar las estructuras actuales y a preguntarse, ¿sigue existiendo lógica en los estados modernos?